pero al mismo tiempo es un libro que algunos de los teólogos más cuadrados o rigurosos dicen sobre él que es un libro que, si se explica bien, puede animar a algunos hermanos que no hayan entendido completamente el mensaje a abusar del perdón que se explica dentro del libro de Romanos. Para mí, normalmente este paréntesis lo hacen los pastores al final. Yo hoy quiero hacerlo ahorita, por una razón. Y la razón es porque no quiero perder el sentido de lo que el Señor me ha hablado. Quiero contarles que este mensaje, el Señor me lo dio el año pasado, alrededor de por ahí por marzo, y sabía que iba a ser para la iglesia, pero no estaba seguro de cuándo. Y gloria a Dios porque Él sabe cómo va haciendo las cosas. Quisiera que leyéramos antes, en este paréntesis, unos segundos, Romanos 6, del 1 al 4. Y dice de la siguiente forma, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El propósito de Dios al perdonarnos nuestros pecados era liberarnos de la culpa, liberarnos de las consecuencias y sobre todo que pudiéramos vivir libres del pecado. Con esto quiero terminar este pequeño paréntesis. Para mí es bien importante que tengamos en mente eso antes de que hablemos de lleno del tema del perdón. Y para poderlo hacer, yo quisiera que me acompañaran a orar. Señor Jesucristo, yo quiero bendecirte y glorificarte, Señor, y exaltar tu nombre, Señor, el día de hoy. Quiero pedirte en el nombre de Cristo, Padre, que el día de hoy, a través de tu palabra, toque nuestros corazones, quiebre, Señor, todo aquello que en nosotros se opone a ti, Señor. Trae revelación a través de tu palabra en nuestra vida, Señor. Padre, solo tú puedes hacerlo. No mi inteligencia, no mi sabiduría, no mi conocimiento. Renuncio a todo eso, Señor. Y te ruego, y en total dependencia te ruego, que con tu Espíritu Santo, Señor, nos permitas entender lo que tu palabra quiere decirnos, Señor. Queremos bendecir desde ya tu nombre, Señor, por tu obra en la cruz del Calvario, Señor. Habla en nuestras vidas el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a tratar este tema, como lo explicaba, en dos partes. La primera es la más larga y es el perdón. La segunda es la justificación. Y para hablar un poco del perdón, vámonos a Romanos capítulo 5, versículo 12. Y dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Este versículo nos muestra algunas cosas bien interesantes. Solo quiero señalarlo así con rapidez. Tres cosas que yo veo aquí. La muerte es el resultado del pecado. Lo segundo, el pecado entró a la raza humana por un hombre, por una sola acción. Y también este versículo nos recuerda a aquello que ocurrió en Génesis, nos recuerda a la primera ordenanza que hubo sobre el hombre y al mismo tiempo sobre el primer pecado que ocurrió. Vámonos a Génesis para poder entender un poco mejor. No pierda su dedo de Romanos porque vamos a regresar. Génesis capítulo 2 del 16 al 17. Dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Quiero hacer notar algunas cosas sobre este versículo. Muchos de nosotros ya lo sabemos, pero para poder entrar en la línea de lo que nos está diciendo Romanos, este fue el primer mandamiento dado a los hombres. Si el hombre comía de este árbol, iba en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que el hombre comiera del otro árbol, del árbol de la vida.
¿Cómo sabemos que esa era su voluntad? Pues porque después de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios cerró el camino al árbol de la vida. Ya no hubo acceso a ese camino, a ese árbol de la vida. Ahora, otra cosa bien importante, ustedes pueden darle la vuelta a la Biblia completa. Y este es el único mandamiento en donde si usted lo quebranta, ciertamente morirá. Puede que al darle la vuelta, sobre todo a los libros de la ley mosaica, podemos encontrar que si alguien era sorprendido en algún pecado, que si habían 2 testigos que estuvieran en contra de esa persona, entonces iba a morir. Pero dependía mucho de estos 2 factores, que hubieran los testigos y que hubiera sido sorprendido. Y la razón principal era para cuidar la pureza del pueblo. Pero en la Biblia solo hay un versículo que nos dice que si ocurre una situación, ciertamente morirás. Si quisiéramos saber sobre cuál delito una persona está condenada a morir por siempre, ese es este versículo. Este versículo nos señala la muerte del ser humano que fue en 3 fases. Primero, murió su espíritu. Segundo, con el tiempo, murió su cuerpo. Y tercero, muere eternamente, porque se va a una separación eterna con Dios. Eso es lo que nosotros normalmente encontramos en la Biblia como la condenación. Ahora, ya que tenemos ese mandamiento ahí, también todos sabemos esta parte de la historia, pero vamos a leerlo, Génesis 3, del 1 al 7. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual también comió así como ella. Entonces fueron abiertos sus ojos, los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esta parte de la historia la hemos oído durante muchos años. Puede ser en una iglesia evangélica, en cualquier otra iglesia de cualquier otra religión. Muchas veces, cuando tienen la palabra de Dios como base, ocupan este versículo de vez en cuando para tratar de enseñar algo. ¿Cómo hemos llegado al día de hoy? Podría depender de esta acción. No podría, depende de esta acción. Ahora, así entró el pecado y así entró la muerte para toda la raza humana. Ojo, la muerte era la condena por esa acción específica que Dios había prohibido. Ahora regresemos a Romanos capítulo 5, vamos a continuar. Y dice así, del 13 al 14: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Desde Adán hasta Moisés, todos murieron, sin que hubiera una ley que señalara un pecado. No significa que no hubieran pecado. Lo que significa es que como no había un mandamiento que mostrara qué era el pecado, si no hay una ley que señale algo como un delito, pues no hay una conducta delictiva. Así de sencillo. En este caso, si no hay un mandamiento, tampoco había un pecado que se pudiera señalar. Y sin embargo, todos murieron. Todos murieron. La condenación a la muerte fue causada, en palabras sencillas,
por una sola transgresión. Una sola transgresión. Las personas no necesitaban cometer pecados para estar condenadas al infierno, por decirlo de alguna forma, para estar condenadas a la separación de Dios por siempre. No necesitaban, solo necesitaban nacer como descendientes de Adán. 15 y 16, Romanos 5, 15 y 16. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Regréseme al 15 quizás. Solo quiero tocar algunas cosas sobre el 15. La palabra transgresión aquí específicamente se refiere a ese pecado específico en el que Adán hizo lo que Dios le había dicho que no hiciera. Esa transgresión tiene una contraposición, algo que va en contra de esa transgresión, y eso es el don. Y la palabra don se puede traducir también como el regalo. De manera que el don es la contraposición de la transgresión y al mismo tiempo es mayor que la transgresión. Lo interesante es que la transgresión vino a caernos a todos los que estamos aquí. Naturalmente vamos a morir un día por causa del pecado en el Edén. Entonces, lo interesante en este sentido es que el don de Dios es mayor que ese pecado que ha afectado a toda la raza. ¿A qué se refiere ese versículo? 16, vámonos al 16. Dice así, perdón, antes de terminar el 15, hay algo que me llama la atención. Y es que ese regalo viene a causa de un solo hombre también. Y ese es Jesucristo. Versículo 16. Ciertamente la condenación vino por un solo pecado. Es decir, que no importa que también se pueda comportar una persona en su vida. Si nunca llegara a pecar, que sabemos que es imposible, igualmente estaría condenado al infierno. Interesante, ¿verdad? La condenación vino a todos por un solo pecado, no es nuestro, sino el de Adán. Porque es el único versículo en toda la Biblia donde dice, si haces estas cosas, ciertamente morirás. De manera que no importa que tan buenas obras tampoco pueda hacer una persona como para ganarse el perdón de Dios, aunque digamos que hipotéticamente pudiera hacer algo para ganarse su perdón, digo hipotéticamente porque bíblicamente no se puede, pero hipotéticamente pudiera hacer algo para ganarse su perdón, todavía no logra llegar hasta Adán. Tal vez le serviría para sí mismo, pero no llegar hasta Adán. De manera que toda la raza humana estaba condenada por una sola transgresión. Ahora, miren lo interesante, creo que está señalado ahí. Y dice, a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Esta palabra justificación, primero, en el término bíblico es una palabra que solo se alcanza, la justificación solo se puede alcanzar por un método. No es por obras, no es por servicio, no es por conocimiento, es por fe. Dice la Biblia que Abraham alcanzó testimonio de fe, de justicia, solo por haber creído la palabra que Dios le había dado. En este caso específico, Dios tiene una justicia que es mayor que aquella que causó, aquella transgresión que causó la condenación de toda la raza. Y esta es una justificación
mayor. El don es mayor que la transgresión. Para explicar específicamente a lo que me refiero, todos tenemos en nuestra mente la imagen de Jesucristo habiendo sido golpeado, rechazado, de haber sido escupido, de que hasta echaron suerte sobre sus ropas, que le tocó llevar su propia cruz por un buen tramo, llegó al lugar donde iba a ser muerto, en esa cruz, saliendo toda su sangre de él. Todo el mundo sabe eso. Pero hay un punto vital en donde la historia de toda la humanidad cambia. Un momento específico. Y eso está en Juan capítulo 19, versículo 30. Y dijo lo siguiente: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. En ese momento exacto, Cristo resolvió el problema del pecado. Todo el pecado que se había cometido antes de Cristo, en el momento en que Cristo estaba ahí, y los pecados que se iban a cometer en el futuro, en ese momento el perdón fue consumado. Aquel pecado que por muy bien que yo me portara no lo iba a poder resolver, fue consumado por la obra de Jesucristo. El pecado no volvería a ser una barrera para el hombre. El pecado no debería de ser la razón para que una persona se aleje de Dios. El problema del pecado fue resuelto en la cruz y esas palabras sellaron nuestro perdón. Para nosotros, los hijos de Dios, esta es una preciosa realidad. Miren lo que dice Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, en la parte final dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pecado ofensivo o pecado agradable, por decirlo así, porque pues agradamos a otros cuando cometemos esos pecados. Pecado pequeño, pecado grande, pecado rojo, pecado negro, pecado olvidado, pecado recordado, aquellos que yo creo incluido en todo y los que yo creo no incluido en todo, aquellos pecados que yo crea perdonables y los que yo crea que son imperdonables. Todo pecado es limpiado por la sangre de Cristo. Y si no bastara con eso, mire qué más dice la Biblia. Es precioso. Hebreos 10:14 dice así: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Los santificados son aquellos que han creído en su nombre. Hemos sido tan perdonados que somos hechos perfectos. El perdón, el don de Dios es tan grande que es más grande que cualquier pecado que podamos cometer. Y lo más importante de todo, esto no va a ocurrir. Esto ya ocurrió. Esto ya fue consumado. Y la Biblia aún añade en Hebreos siempre, capítulo 10, versículos 17 y 18 dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones, pues donde hay remisión de pecados, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. No hay más ofrenda por el pecado. Algunos no logramos entender la profundidad de esta verdad. Quiero decirles lo siguiente: si volvemos a pecar después de haber conocido a Cristo, la Biblia dice que esa única ofrenda basta. Si es cierto que conocimos en algún momento a Cristo y entonces Dios perdonó mis pecados de Cristo para atrás, sí, pero también los que estás cometiendo, y sí, aún los que no has cometido, porque no va a venir Cristo en el futuro y va a volver a morir. Él consumó su obra.
La obra es perfecta. Y aún añade, Romanos 8:1, dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Algunos que conocen un poco este versículo van a decir, no, falta aquí un pedazo. Pues déjeme decirle que la mayoría de nuestros traductores de la Biblia le aumentaron ese pedazo hasta el versículo más o menos 3 o 4. De manera que en el original solo dice que ninguna condenación hay para usted que está en Cristo Jesús. No hay condenación para usted que está en Cristo Jesús. Hermanos, hace aproximadamente 2000 años, Dios superó el problema del pecado en Cristo Jesús. Las iglesias, los predicadores, las doctrinas muchas veces no lo han superado, pero Dios ya superó el problema del pecado en la cruz del Calvario, con las palabras de Jesucristo diciendo, consumado es. Dios perdonó el pecado del Edén, los pecados cometidos antes de Cristo, los pecados cometidos mientras Cristo estaba muriendo y, lo más llamativo, todos los pecados hacia el futuro. Nuestros pecados en ese momento, todos eran a futuro y fueron perdonados en la cruz del Calvario. Yo quiero glorificar a Dios por esta obra, porque lo que ustedes y yo no podríamos haber hecho, lo hizo Cristo. Y no solo lo va a hacer, sino que ya fue hecho. ¿Cuándo? Con esas palabras: consumado es. Y entonces, de repente el diablo está interesado en hacer que ustedes y yo nos alejemos de Dios. Lo primero que el diablo va a hacer es, uy, estás pecando, ¿cómo te vas a acercar a Dios? Mira lo que estás haciendo. Y así todavía querés buscar a Dios. El pecado se ha vuelto un pretexto para muchas personas alejarse de Dios. El problema del pecado fue resuelto en Cristo hace 2000 años. No hay un momento más específico. Hermanos, el hecho de que Cristo haya sido ofrecido, Él se ofreció a sí mismo como un sacrificio, era para cumplir los requerimientos del perdón en la ley de Moisés, en el cual la sangre tenía que ser derramada para que alguien tuviera perdón. Por su sangre nosotros tenemos perdón. Gloria a Dios. Ahora, la parte más difícil. Ya que tengo el perdón, ¿qué tengo que hacer entonces? Porque para muchos va a ser, qué bonito, tengo el perdón. Quiero aclarar las dudas que van a surgir con respecto a esto. Porque primero, antes de ir a más adelante, antes de ir a ese punto, quiero decirles algo. No importa lo que usted haga, nunca, jamás, si usted es un hijo de Dios, su posición va a cambiar con Dios. No importa lo que usted piense, haga, diga o crea que lo pueda alejar de Dios. Es más, usted puede estar corriendo y Dios está detrás de usted. Puede estar huyendo de Él para hacer lo que se le da la gana en la vida. Y Él está ahí porque ya fue consumado su perdón. ¿Qué necesitamos para vivir eso? Dice Juan, capítulo 14 y 15. Todo el mundo se puede Juan 3:16, pero ¿qué dicen los versículos antes de Juan 3:16? Dice lo siguiente: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este ejemplo del versículo 14 y 15 para muchos está fresco, muchos pueden recordarlo, otros tal vez no lo recuerdan y otros definitivamente no lo saben. Y como necesitamos refrescarlo, vámonos a Números. Números, capítulo 21, del 4 al 9, y dice así: después partieron del monte de Or,
camino al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay ni agua, no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró al pueblo. Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla en un asta. Cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando una serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Es ilógico realmente, pero Dios hace cosas maravillosas. Las serpientes ardientes son unas serpientes, según lo que estuve investigando hace un tiempo, mordía a la persona y tenía entre 45 segundos y 1 minuto de vida. Entonces, era una muerte segura. Te mordía la serpiente, seguramente ibas a morir. Lo llamativo es que viene Dios y le dice a Moisés: levanta un asta y sobre esa asta vas a poner una serpiente ardiente. Viene Moisés y de bronce hace la serpiente y la pone sobre un asta. Pero para que esta asta funcionara lo mejor posible y tuviera los mejores efectos prácticos, el asta tenía esta forma. Sobre esta cruz fue puesta una serpiente. Sobre esta cruz fue puesta una serpiente. Tenía que estar puesta en un lugar prominente. En el momento en que alguien era picado, volvía a ver al asta y era sanado. ¿Qué necesitaba esa persona? Creer que su sanidad era solo por volver a ver a esa cruz. Eso era todo lo que necesitaba esa persona. Ahora, es llamativo porque desde el Edén, la serpiente representa el pecado. Porque fue una serpiente, como ya lo leímos, la que tentó a Eva. Entonces, es llamativo que sobre esa cruz fue puesto el pecado. Y esto solo me recuerda un versículo precioso. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21 dice: y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tú dejaste de ser pecado. Cristo se volvió pecado por ti. Y ahora tú sos justicia. Tú sos delante de Dios por el sacrificio de Cristo perfecto. No hay un pecado que se te pueda señalar porque ya fue puesto en la cruz. Ya fue puesto en la cruz. ¿Cuál era el método? Regresemos a Juan 3, 14 al 15 y con esto quiero ir concluyendo. Dice así: y como Moisés, más adelante, dice así: y como Moisés levantó la serpiente, ahí estamos. Dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Fuiste mordido por el pecado? ¿Ha sido usted mordido por el pecado? ¿Ha pecado alguna vez en su vida? Vuelva a ver a la cruz con fe. ¿Hay pecado en su vida? Vuelva a ver a la cruz con fe. Vuelva a ver a la cruz con fe. Todo lo que una persona necesita es ver a la cruz con fe.
para ser sanado de su pecado. Y algo todavía más importante, el perdón no necesita ser creado. El perdón no necesita ser alcanzado. El perdón de Dios necesita ser creído. Usted necesita creer en todo lo que usted necesita. El Dios del Antiguo Testamento, ese Dios estricto, ese Dios que no puede convivir con el pecado, ese es nuestro Dios. Ese Dios que es celoso con la idolatría, que aborrece la religión, que odia esa religión que es de diente a labio, ese que es pura santidad intocable, ese que ve nuestras mejores obras como trapos de inmundicia, ese es nuestro Dios. Y nosotros estamos llenos de pecado, creyéndonos justos por esos trapos de inmundicia, idolatrando un montón de cosas, doctrinas, líderes, moveres, buenos testimonios. Esa es la condición del cristianismo de hoy. Siendo un Dios tan justo, ya tendría que habernos destruido. Pero para Él el sacrificio de Cristo es tan importante que usted y yo, a pesar de nuestra maldad, a pesar de nuestros pecados, estamos aquí delante de Dios. Increíble, increíble. Por esto, mis queridos hermanos, cada vez que nosotros nos acerquemos al Señor Jesucristo, que no sea con la mirada puesta en nuestras obras, en nuestra bondad, en nuestro servicio, que sea con la mirada puesta en la cruz, que sea con nuestra fe puesta en que Jesús es suficiente para accesar a Dios. No hay otro lugar sobre el que vale la pena pararse para buscar a Dios. Solamente sobre el sacrificio de Jesucristo. Y si a ustedes les parece que esto es demasiado fácil, demasiado bueno, y que quizás surja la pregunta, ¿y por qué Dios lo ha hecho de esta forma? ¿Por qué tiene que ser tan fácil? ¿Por qué solo basta con ver a la cruz? Bueno, ahí viene el famoso versículo. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Desde este momento, mis queridos hermanos, con la muerte de Cristo Jesús en la cruz, nadie se va al infierno por pecar. Desde este momento voy a explicar qué es lo que nos termina diciendo la Biblia. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Cristo no vino a este mundo para que usted sea condenado, sino para que el mundo sea salvo por Él. Termina diciendo: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué la gente se va al infierno hoy? Por no creer. Es tan grande el amor de Dios. Cristo ya lo hizo todo de una forma justa, legal, donde todo fue arreglado, perdonado, y usted es presentado perfecto delante de Dios, y todo lo que necesita es creer. Y la primera cosa con la que choca todo esto es demasiado bueno. Su Dios es demasiado bueno. Él dio todos los pasos para tenerlos a ustedes. Su Dios es demasiado bueno. Gloria a Dios por Cristo. La gente, como les digo, ya no va al infierno por pecar. Esa es una cuestión que fue resuelta hace 2000 años. Hoy la gente va al infierno porque no quieren levantar. Están con esta actitud: no voy a ver la cruz, no voy a ver. Voy a servir, me lo voy a ganar, va a ser por mi esfuerzo. Muy fácil. Esa es la actitud. Hermano, si usted ha sido mordido por el pecado, si usted vive en temor constante delante de Dios, con culpa delante de Dios constantemente, quiero decirle algo. Dios hizo esto por amor a ustedes, por amor a mí, y lo hizo por una razón: porque el perfecto amor echa fuera el temor. No deje que el temor a la condenación, no deje que sus pecados y el temor a ser destruido por Dios lo alejen de Dios. Al contrario,
Si hay pecado en su vida, eso muestra su necesidad de Dios. Que sean sus pecados el pretexto para acercarse a Dios y no el pretexto para alejarse.